la complicación y la preocupación es en todos los sectores. Sí. Claro, la industria en este punto, si escucha el mensaje que viene desde el gobierno central, por supuesto que la preocupación es honda, teniendo en cuenta que exportaciones, que una situación muy complicada, sobre todo con los recursos humanos, pero al mismo tiempo con lo que significa ponerse a producir en este país, en este momento. La industria obviamente lo está sufriendo. Román, gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué mapa de situación y qué lectura hacen del contexto? Bueno, justamente, primero, antes que nada, buen día para todos. Nosotros, para evitar subjetividades y opiniones personales, lo que hacemos es trabajar en base a datos estadísticos. De la Federación Industrial de Santa Fe tenemos un informe de actividad industrial de hace muchísimos años. Eso nos permite trazar horizontes y líneas de tiempo. Hoy lo que venimos viendo, que si bien es cierto que desde diciembre de 2022 en Santa Fe, por estar muy vinculado el sector agrícola a la industria y la sequía ha impactado fuertemente el año pasado, a eso se le sumó después las restricciones a las importaciones, lo complejo del año 2023, la incertidumbre electoral, pero bueno, a partir de las medidas anunciadas en diciembre vemos que esa tendencia se agudiza, vemos que esa tendencia es general, es decir que, por ejemplo, si comparamos febrero con febrero del año pasado, tenemos una caída del 11%, el año pasado cerró en un 10% de caída, el 80% de los sectores de medidos relevados de distintos sectores industriales de la provincia de Santa Fe está siendo afectado, con lo cual podemos decir que hoy esa tendencia venimos viendo que es sostenida y que es generalizada. Para adelante, además, porque nosotros podemos medir los datos de aquí para atrás y a veces te hablo de febrero porque es sobre una base cierta. Los datos llevan tiempo, procesarlos lleva tiempo y es mejor hablar sobre... Me pregunto, obviamente pensando en el futuro, y entiendo esto que planteás, que los datos tienen un mes de proceso y trabajamos con un mes para atrás, obviamente como conclusiones, pero también pienso que a la vuelta de la esquina tenemos tarifazos y tenemos que pagar la luz, por ejemplo. No en casa, sí, en casa digo, pero en la industria, al nivel de volumen que maneja con los aumentos de gas y luz. ¿Qué perspectivas se pueden estudiar o por lo menos analizar? Bueno, mira, la respuesta te la divido en dos. Por un lado, respecto a perspectiva, lo que te decía, para no ir con ese delay de la información, lo que hicimos fue distintas encuestas de opinión sobre una base representativa en toda la provincia de Santa Fe, con industriales. Lo que nosotros vimos es justamente eso, que las perspectivas es de un panorama que perciben que la situación económica actual es peor que el año anterior, que es peor que el último trimestre del año pasado, que puede haber un escenario, si se mantienen las condiciones estas, de despido, que muchas empresas ya recortaron horas extra y han suspendido, como primeras medidas. Y ahí te dato a la segunda pregunta, que la preocupación en cuanto a las tarifas, que era una preocupación que ya es una realidad, hoy ya venimos viendo que muchas de las distintas cadenas de abastecimiento, en donde el gas o la electricidad son insumos importantes, han notificado aumentos. Por ejemplo, luz, aumentos que... La factura de luz se compone de tres componentes. El primero, que es el mayorista, ya impactó, y eso da aumentos de casi un 100% en muchos sectores, y eso se va trasladando. El tema de eso es que, hoy a veces con la caída de demanda y el consumo, la variable precio no es trasladable, con lo cual en muchos casos a veces uno tiene que acomodar la estructura a la realidad que tiene, por un lado. Eso es recorte de hora extra, suspensiones, o en algunos casos, si se sostiene, puede llegar a ser despido. Estamos hablando del 80% de los sectores. Y después, por otro lado, es que, por ejemplo, los precios relativos y el mercado no se acomoda de un día para el otro. Argentina está produciendo con costos de energía a niveles de Sudamérica, pero, por ejemplo, te hablo de Sudamérica para no irme a Japón, a Alemania, te hablo acá al lado. Estamos produciendo con precios de insumos... Por ejemplo, como puede ser la chapa, el plástico, el químico, 2 o 3 veces superiores al resto de Sudamérica, por una cuestión de concentración. ¿Cómo se compite? No sé cómo competís, cómo podés hacer ajustar para las variables. Vos, cuando arrancabas, hablabas del mercado de exportación, pero es muy difícil en ese sentido, porque a vos te piden que seas competitivo, pero vos tenés un montón de cuestiones que no controlás, que no te lo permiten ser, por más que en tu fábrica vos tengas tecnología de punta, empuje, hayas invertido y lo que sea. Pero la verdad que hoy la realidad es un poco esa, hay preocupación, de todas maneras seguimos trabajando codo a codo con cada uno de los industriales. ¿Se analiza, los cataclismos históricos en este punto? Para la pregunta desde la ignorancia total, por supuesto, para saber cómo proceder en situaciones parecidas mirando para atrás. También me pregunto cómo se compite contra, si yo fabrico lata en Argentina con una lata china, ¿qué posibilidades hay de ganar en esa competencia?
Bueno, con respecto a la parte de la competencia con China, no hay forma, y no es que lo decimos nosotros en la Federación Industrial de Santa Fe y hoy acá en esta nota. Si vos te fijás, lo dijo Elon Musk, o lo está diciendo ayer una funcionaria estadounidense por la preocupación que hay con el acero chino. No hay manera, en ese sentido no hay manera, porque ellos tienen una sobreproducción de manufacturas industriales que colocar ese excedente es muy difícil. Y competir contra eso es imposible, el mundo entero no puede, no es que nosotros no podemos. Y ahí te lo ato, más que mirar retrospectivamente, a mí me gusta mirar también los momentos y las tendencias mundiales. Hoy Argentina, a diferencia de lo que se cree, está yendo a contramano del mundo. Argentina, hoy hay una nueva oleada de industrialización a nivel global, y nosotros estamos yendo un poco a contramano, tratando de apuntalar a otros sectores, beneficiando importaciones de afuera de otros productos que nosotros tranquilamente podemos fabricar y competir, y la realidad es que lo que está pasando un poco es eso. Muchísimas gracias, Román, muy claro. Gracias a ustedes. Bien, por supuesto que la situación es muy preocupante. Hay variables y datos que nosotros quizás nos cueste un poco más en el llano interpretar. Por eso Román nos aclara un poco la situación, pero claramente la preocupación es honda, porque esto también termina decantando en puestos de trabajo, en gente que se levanta todos los días a laburar, y quizás eso es lo que más preocupa y lo que más nos preocupa a todos. Sí, pero además lo que él contaba, digo, esta recuperación famosa que se está esperando, que en un principio iba a ser en B corta, con un pico bajo, pero después un repunte y ahora parece que va a ser en U, es un poco lo que están viendo los industriales también, que va a ser muy difícil de recuperar, porque además hay incertidumbre de cómo van a evolucionar las nuevas medidas de importación, de exportación también, esto que vos decías de las tarifas. Está difícil el panorama y hay mucha incertidumbre por lo que él dice. Exactamente, y además está esto que marcaba al final en relación a lo que pasa en el mundo, sí. Las tendencias, esta idea de que vamos por un camino que aparentemente no es el cual han elegido, y la tendencia global de este asunto, más allá de lo que nos dicen o de las propuestas que en algún momento nos plantearon.